Bé, avui tenim la sort de comptar en la nostra tribuna de l'aula de conferències del Cercle Fruiter Borrianenc amb una persona que posa de manifest el que hem vingut repetint en moltes ocasions, i és que un dels objectius de la nostra associació, no l'únic, però un important, és recuperar tot el capital social borrianenc per tal de mostrar que la inversió que Borriana ha fet en els estudis universitaris, en els emprenedors, en les persones que han tingut que anar a treballar fora d'ací, de vegades molt lluny, encara que avui res està tan lluny com treballar en Almassora o treballar en Vila-real, perquè això sí que està lluny, però Barcelona, París, Brussel·les, per als borrianencs sempre han sigut distàncies curtes, i no ho dic per dir-ho, ho dic perquè en altres èpoques, quan se tardava molt en anar i en tornar, bona cosa de borrianencs estaven en la diàspora defensant el comerç borrianenc i servint a l'estructura comercial de les diferents firmes o famílies exportadores. Rosana Canós és una expressió d'aquestes noves generacions que a partir dels anys 60 s'ha tingut que arromangar i buscar la vida fora de Borriana. Estem en una paradoxa sempre, i és que Borriana va invertir en els estudis universitaris. Moltes famílies, no solament les que podien, sinó també altres fent grans sacrificis, va invertir en que els fills i les filles tingueren estudis universitaris. No crec que en aquell moment fora rellevant si podrien o no exercir les seves professions a Borriana. El cas és que això no ha estat possible. I no és només la mobilitat i la recerca de noves oportunitats, sinó la pròpia estructura del mercat de treball ha fet que bona cosa d'aquest capital social, capital intel·lectual, hagi tingut que eixir fora per tal de desenvolupar al 100% la inversió que havia fet Borriana en ells. Rosana és economista i des dels seus inicis, treballant en el Banc de Sabadell, ha anat escalant i ocupant llocs de molta entitat en una sèrie d'organitzacions, i com que ho teniu en la tarja que vos vam enviar, repetir-ho és un poc reiteratiu, però per a la meva grata sorpresa, durant els darrers anys vaig comprovar que estava treballant en menesters de molta entitat, com a economista i assessora en gabinets i consorcis de finances, d'altes finances. De fet, en alguns moments se me va oferir per a resoldre els meus problemes financers. Afortunadament, jo no tinc problemes financers. Soc d'una economia modesta, solvent, però modesta, però inevitablement vaig fer com que sí, que m'interessava, per si sempre és millor crear la sensació de que eres un potent inversor que no anar de pobre, i vaig comprovar que efectivament té les idees molt clares i que aquestes idees tan clares, i que jo supose que van a sorprendre a més d'un avui, perquè davant del pessimisme galopant que practiquen la major part dels comentaristes en els àmbits de l'economia, Rosana té una visió més optimista. El futur diu que ara mateix està així, però el present està ple d'interrogants. Vull dir, a més, que clar, el meu coneixement de Rosana no és només el d'haver pescat
un talent com tants que n'hem anat buscant, sinó que n'hi ha també una qüestió, diguem-ne, més domèstica. L'hem vista néixer, som veïns. Eren veïns al carrer Jardí i veïns a la mar, a Xalet. Se podria dir que, en certa manera, sempre ens hem considerat més que veïns i més que amics. En alguna ocasió ens hem dit és que som quasi família. Això no vol dir que jo demane benevolència per ella. El que vull dir-vos és que és un doble motiu. El seu talent, la seva professió, la seva dedicació, però també la satisfacció de veure que aquests xiquets que jo assentava allí al brancal i que es tocava la guitarra i es contava contes, pues resulta que contes, no sé si en recorden, però cuentas, que diu aquell, en saben un rato. Tu tens la paraula i me perdonaràs que m'assentaré ahí per no perdre'm res. Gràcies. Gràcies, Vicent. Jo faré la presentació en castellà perquè me concentre més en els temes econòmics, parlar en castellà. He après tota la carrera en castellà i tinc que fer-ho així. Me disculparan vostès, però jo puc, naturalment, entenc perfectament el valencià i vostès poden fer-me les preguntes com vulguin. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Y mi exposición lo que quiere describir hoy es el marco económico, lo que en inglés hablan de frame, el marco económico y social que nos vamos a encontrar en los próximos meses a corto y a medio plazo. Quiero empezar con esta imagen. Esta imagen yo creo que ustedes todos lo conocen y si no, les recuerdo dónde está. Esto está en Valencia, cuando entramos en Valencia de la AP7, ¿no? Desde cuando venimos de Burriana y entramos en Valencia, está al principio de la avenida Blasco Ibáñez y es el símbolo del relevo generacional. Yo mi intervención de hoy yo la hago a partir del trabajo que se ha hecho ya en Burriana, en el Foro 2030, en el que participaron 12-13 personas, 13 profesionales de Burriana en la época de la pandemia. Y me he basado en el trabajo que hizo don Alberto Marco y en algunas de las conclusiones que él aportó en su trabajo. Don Alberto Marco y el equipo que él también coordinó. Lo que voy a intentar exponer en mi exposición no pretendo dar soluciones. No esperen encontrar soluciones a la situación o a la sociedad de Burriana, sino más bien pretendo describirles el entorno económico en el que nos vamos a mover las familias, las empresas, las instituciones y que están relacionadas con el sector agrícola. Y en concreto, que es el que está más extendido en nuestra ciudad. Mi exposición va a tener 3 bloques. Una información de los datos macroeconómicos en los que ahora mismo nos encontramos, después unos datos más microeconómicos y unas conclusiones. Y en esas conclusiones yo espero sus preguntas y sus comentarios. Como les he dicho, vamos a empezar con esos tres bloques de información. Ahora bien, lo que sí que quisiera comentarles antes de entrar a facilitarles datos es que la evolución de la economía es una consecuencia de la toma de decisiones que hacemos todos, que hacemos las decisiones individuales de consumo, ahorro e inversión que hacemos los ciudadanos, las empresas, las instituciones públicas. Pero no solamente las decisiones de inversión, sino las perspectivas que tenemos de cómo van a funcionar la economía, el ahorro, la inversión en los próximos meses. Y quiero hacer hincapié en esto de la perspectiva, de las expectativas que tenemos, los ciudadanos, qué proyectos vitales tenemos. Porque la economía crece o decrece en base a esto, a lo que hacemos y a las expectativas que nosotros generamos. Los economistas
interpretamos, analizamos, cuantificamos datos objetivables que luego nos permiten realizar proyecciones de comportamientos de las variables macroeconómicas. En base a estos datos históricos podemos hacer proyecciones y predicciones de las tendencias de la economía y de los mercados. Nosotros no tenemos una bola de cristal y no somos adivinos, pero sí que les podemos decir que la economía se mueve por ciclos. En este gráfico lo vemos, ¿no? Detrás de un ciclo, de una depresión, de un ciclo económico bajista, vuelve un alcista. Los periodos de recuperación no duran siempre, como tampoco duran siempre las recesiones. ¿Y dónde estamos ahora? Pues antes de la pandemia, en el año 2019, la economía europea occidental estábamos en una fase de auge y de crecimiento. Fase de auge y de crecimiento que ha durado 12 años, desde el 2010 hasta el 2011. Seguramente, depende de dónde estén ustedes o lo que están haciendo ustedes o su economía, dirán, pues no, yo he estado en crisis. Bueno, pues la economía en general, estamos hablando de la generalidad. Naturalmente, en la media, cuando uno dice no tiene frío y pone una mano en agua fría y la otra en mano caliente, la media es que no tiene frío, pero una mano se está helando y la otra se está quemando. Estamos hablando de la generalidad, datos generales. Las particularidades de sectores, como puede ser el sector agrícola y en la ciudad de Burriana, ustedes me podrán decir, pues a lo mejor no estamos aquí, yo siento que estoy aquí abajo. Con los datos económicos que ahora después vamos a ver, macroeconómicos, la economía de España y la economía de Burriana están en una fase de auge. ¿Qué es una recesión? Cuando hablamos de una recesión es cuando vemos que hay una caída de la economía, del Producto Interior Bruto, que se incrementa el paro o que hay un parón en el consumo, hay un incremento de la tasa de ahorro o los precios de los suministros están muy altos. Esto, y en una fase de recuperación sería lo contrario, ¿no? Tenemos un crecimiento de la economía, una disminución de la tasa de paro. Esto que les estoy diciendo no es el 100% exacto, porque ahora mismo tenemos un incremento de la tasa de ahorro, tenemos un crecimiento del Producto Interior Bruto y no me digan ustedes del consumo. Los datos de consumo son muy altos. Pero, ¿qué ocurrió? Nosotros estábamos, vuelvo atrás, en la fase alta del ciclo, año 2019, y llegaron los cisnes negros, cuando nadie los esperaba y trajeron a vientos de cambio. ¿Qué quiere decir? Los cisnes negros es una metáfora que utilizamos para describir una cascada de acontecimientos que nadie esperaba. Esta metáfora la acuñó un escritor que se llama Nassim Taleb en el New York Times y ha creado toda una teoría alrededor de los cisnes negros, pero que utilizamos cuando queremos explicar una realidad muy confusa, que ha pasado aquí, muy posible, pero poco probable. Los cisnes negros existen, ¿verdad? Que hayamos visto alguno, muy poco probable de que los hayamos visto. Pues eso mismo ha pasado con la pandemia y con la guerra de Ucrania. ¿Era posible que hubiera una pandemia a nivel mundial? Posible. ¿Probable en 2019? Poco probable. Pasó. ¿Era posible que hubiera una guerra en Europa, en la vieja Europa? Poco probable. Ha pasado. Es decir, tenemos dos acontecimientos raros, poco probables, que se han producido. Cuando aparece un cisne negro, lo importante de calificar este término es porque aparece en la sociedad y en la economía un cambio disruptivo. Y en la pandemia lo recordamos todos. En la pandemia el cambio disruptivo que se produjo fue la tecnología, todo lo relacionado con la tecnología. Lo que se esperaba aplicar en 5 años se aplicó en 3 meses. ¿Qué cambio disruptivo estamos viendo que se está produciendo con la guerra de Ucrania? El cambio a la sostenibilidad,
Somos más sensibles porque se ha puesto en solfa el que la economía que tenemos está basada en la economía del petróleo. Pensábamos que los precios del petróleo iban a estar y la disponibilidad de medios de energéticos estaba nuestra, no había ninguna dificultad. Un cisne negro, los precios energéticos disparados y se ha cuestionado la viabilidad de la economía, de muchas de las economías occidentales y de muchos de los sectores. Entonces, cuando aparece un cisne negro, nos ha traído cambios disruptivos tanto en la economía como en la sociedad. Como les decía, en la parte de la economía, la tecnología de la información se ha extendido por todos lados. Es decir, íbamos sí, manejábamos los móviles, tablets, ordenadores, pero esto de las videoconferencias pues se ha puesto al orden del día. Ya casi todo el mundo sabemos utilizar el WhatsApp para hacer videoconferencias y las reuniones que antes eran presenciales, el 90% se están pasando a las reuniones Zoom o Teams y demás. Las nuevas fuentes de energía lo que han traído estaban aquí, o sea, las placas solares estaban aquí. El hecho disruptivo del cisne negro en la guerra de Ucrania, que ha hecho sensibilizarnos a todos de la necesidad de la sostenibilidad, que después pasaremos a hablar qué es eso de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad se ha traducido en las normas ASG. No sé si a ustedes les suena o han leído algo. ASG es A de medio ambiente, S de social, G de gerencia a las empresas. Hablaremos concretamente un poco más en esto en concreto, porque esto tiene incidencia tanto en las familias, en las empresas pequeñas, grandes, medianas, como en las instituciones públicas sobre todo, realmente. Después es evidente que ha habido un cambio de los hábitos de consumo. El hábito del consumo vía Internet, las compras por Internet, se han generalizado, duplicado, quintuplicado. Se lo podemos preguntar a Amazon, ¿no? En este caso. Ahora también, a nivel social y a nivel económico, cabría de pensar que estamos retrocediendo en el mundo de la globalización, de la economía mundial. Tal vez tendríamos a lo mejor que pensarnos, y se está cuestionando aquello de lo de low price, ¿no? lo de low cost, que todo era a precios y costes bajos. Tal vez eso se está empezando a cuestionar. Y esto se ha visto concretamente porque en China, concretamente, China ha sido la fábrica del mundo. Y de todo se estaba fabricando en China. En el tema de las mascarillas hemos visto las debilidades que tiene el resto del mundo. En Europa no se fabricaban mascarillas y deficiencia de tener mascarillas. Eso también se va a cambiar o está cambiándose, y aquí vemos una tendencia importante de cambio, porque la propia China ha establecido, el gobierno de China, un plan quinquenal para desarrollar el mercado interno y el consumo interno. Están priorizando el consumo de los propios chinos antes que la exportación, y eso trae disfunciones a nivel mundial. Y también hay que ver que hay muchas empresas europeas que están saliéndose de los acuerdos, los joint ventures que se tenían con las empresas chinas. En el mercado ha traído también cambios en el mercado laboral. Hemos pasado a poder hacer teletrabajo, ¿no? Pero ha habido un detalle importante que a lo mejor les ha pasado inadvertido. En Estados Unidos, cuando se abrió el mercado, el confinamiento y la gente volvió a trabajar, se ha dado una cualidad, una situación en la que ha habido la gran cese de trabajadores, la no reincorporación. Muchos trabajadores no se han vuelto a incorporar al trabajo, han preferido no trabajar. Y no trabajar por lo que ahora después verán los datos que les daré. Y eso ha creado unas disfunciones en el mercado de trabajo americano. En Europa ha pasado algo similar. Creo que conocemos todos la falta de lo que se llaman los oficios.
los carpinteros, electricistas y demás. Todo esto ha generado unas disfunciones dentro de los mercados de trabajo. Últimamente leían esta semana pasada que en el Reino Unido se está viendo una gran jubilación anticipada de las personas entre 50 y 65 años, aun perdiendo parte de la pensión, prefieren no trabajar por las condiciones laborales que hay. Todo esto lo han traído, estos cambios disruptivos, esto se ha producido en 2 años y se ha producido por estos 2 hechos tan extraordinarios, vamos a decir. Pero vamos a ver en la situación que estamos hoy, diciembre de 2022, y qué podemos esperar en el principio de año. Vamos a mirar 4 variables: crecimiento de la economía, inflación, que supongo que a ustedes les preocupa, tipos de interés y empleo. Y además de ver los datos, vamos a ver qué proyecciones tenemos, qué podemos pensar, podemos esperar cara al año que viene. Este gráfico, que casi al final no se ve, pero sí se ven los colores, ¿verdad? Si se fijan, este gráfico es un indicador adelantado, se llama el índice PMI, en el que es un indicador que está correlacionado con los datos estadísticos del PIB, del Producto Interior Bruto. Y este indicador se realiza con encuestas mensuales que se hacen a empresas, y a empresas a nivel mundial. Pero el dato, para hacerlo rápido y no entretenerles tanto, sería cuando este indicador está por encima de 50, la economía está en crecimiento. Cuando está por debajo, empieza la decadencia o la recesión, o el frenazo. Si se fijan, en el año 20, una línea roja de arriba abajo, no sé si se ve, ¿verdad? Los colores, aquí fue la guerra de la pandemia, cuando empezó la pandemia. ¡Zum! Todas las economías se hundieron, absolutamente todas, de arriba abajo. La primera línea es la economía a nivel global del mundo, la segunda línea es países desarrollados, entiéndase Europa, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Japón, y emergente sería China, Brasil, Taiwán, Indonesia, Rusia. Entonces, la zona euro sería la tercera línea. Como ven ustedes, el color verde significa que la economía está yendo bien, o que la economía no se ve, por ahora, una crisis importante. Estamos en tonos verdes. A datos de septiembre, que esto es lo que casi no se percibe al final de todo, a datos de septiembre la situación ya empezaba a ser diferente. Eso ya nos indicaba en Europa, en la zona euro, en lugar de estar en 50, ya estábamos en 48,4. Y en España, que esto es lo que a lo mejor nos interesa, estamos en 49. 48,4 zona euro, 49 España. Otro dato importante que para mí, bueno, yo siempre lo miro, Alemania, 47. Es decir, aquí este dato lo que ya nos estaba adelantando es, aquí la economía empieza a pararse. Vamos a verlo con números. ¿Cómo cerró el año pasado la economía? Año 2021. La zona euro cerró en un 5,3, España en un 5,5, Italia un 6,7. O sea, estamos hablando, y estos datos son mucho, poco, ¿está bien? Bueno, pues les puedo decir, cuando los países desarrollados, las economías occidentales, que un país en fase de crecimiento crezca a un 2, 2,3, 2,5, estupendo, fantástico, muy bien. Y les repito, España 2021 cerramos al 5,5. Alemania al 2,2, Italia 6,7. Es decir, que si nos olvidamos de los otros números, bien, en 2022, que la E quiere decir estimación, bueno, pues yo diría que la economía no indica ninguna recesión y ninguna crisis con estos datos.
iremos avanzando. Como ven, China, que los países emergentes crezcan a un 8, a un 9, a un 5, es bastante normal. Ahora mirémonos en la columna del cómo cerrarán este año. La cosa ya empieza a cambiar. Pero es gracias, este año no seguiremos teniendo crecimiento. España crecerá a un 4,5 y la zona euro a un 3. Estos son datos buenos de crecimiento. No son datos que adelanten ninguna crisis. Estos datos son buenos de crecimiento. Y otra cosa es el año 2023. En el 2023 ya vemos que los datos ya no son tan buenos o ya están rozando la zona euro. Creemos que entrará en recesión, por lo pronto los mercados adelantan que habrá una recesión, pero no una crisis. Y esto lo quiero subrayar negrita y grande. No va a haber una crisis, ni muchísimo menos como una crisis como la que hubo en el 2008 o 2011, en absoluto. También decirle, y el 2024 la economía habrá remontado otra vez. Estos son estimaciones que se hacen desde el Departamento de Análisis de Santander Private Banking y están basadas en datos a 15 de noviembre. A primeros de enero volvemos a rehacer estos números para comprobar si nos hemos pasado o no nos hemos pasado o cuánto, pero lo único que puede cambiar son décimas. Los datos los podemos dar por buenos y los verificaremos. En este caso, es verdad, el año que viene sí que nos espera un año de parón económico. Este gráfico yo creo que es un poco más preocupante, tal vez. Es la inflación. Vemos Producto Interior, crecimiento de la economía va a crecer. ¿Qué va a pasar con la inflación? Bueno, pues es que la inflación es el mismo sistema que estábamos viendo de rojos y amarillos, ¿no? La inflación en Europa no fue un problema hasta el verano del año pasado. La inflación no se ha generado por la guerra de Ucrania. La inflación viene de antes, de mucho antes. Se ha generado mucho antes. Y es por las disfunciones de aquí entra China, que no nos facilitaban los famosos chips, ¿no? Entre otros motivos. Tensiones en los mercados de empleo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y como ven, la inflación no es un tema local, es un tema mundial. Y esto se ha disparado del verano a esta parte. La inflación en Europa o en Estados Unidos es diferente, como se ha generado. Y me van a oír hablar mucho de Estados Unidos porque tiene su incidencia con la economía europea, realmente. Ahora mismo, con datos de esta semana, la inflación en España está al nivel del 8,6, cuando el dato que yo ponía aquí en agosto era el 10,5. Es decir, si en agosto era un 10,5 y ahora es un 8,6, eso quiere decir que se está controlando la inflación, pero tardará en ponerse a los niveles. ¿Y a qué nivel se va a situar? Es lo que espera el Banco Central Europeo, que es el guardián del que se cumpla y controlar la inflación. Se tiene que situar la inflación al nivel del 2. ¿Cómo se controla la inflación? La inflación lo único que se controla o cómo se controla es subiendo los tipos de interés, básicamente. Y eso hace daño en la economía y en la sociedad, mucho. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos y qué pasa en Europa? Curiosamente, la gráfica que está más a mi espalda es la de Estados Unidos. La más hacia allá es la de Europa. Fíjense en la de Europa, los tonos verdes. Los tonos verdes hacen referencia al incremento en la electricidad y en el gas y en los combustibles fósiles. Como ven, lo verde ha empezado a subir a partir de abril del año pasado, abril, mayo aproximadamente. Imagínense, hemos pasado de muy poca inflación al 10,6. Esto es una disfunción absolutamente, un cisne negro. En cambio, en Estados Unidos, lo que ha subido la inflación
han sido las casas, la vivienda. Fíjese en lo azul más oscuro, ¿no? En la parte de abajo. Y en los servicios básicos, agua, teléfono, luz, gas. Esto es, la diferencia es porque Estados Unidos es casi autosuficiente en energía. Ellos tienen sus propias fuentes, son autosuficientes, tienen poco que importar y dependen poco del mercado. Esta es la situación. Inflación alta, en España la tenemos al 8,6. ¿Qué esperamos? ¿Qué previsiones tenemos? Bueno, pues las previsiones que tenemos es que en Estados Unidos, finales de año, primeros de enero, estén tocando ya el tope. En Europa, eso lo veremos en verano. El tope, o sea, aún nos queda en Europa, aún nos queda subida. Cada vez que veamos esa subida, eso significa que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos de interés y de una manera agresiva. ¿Cuándo vemos que se normalizará todo? El año que viene por estas fechas, yo me inclino tal vez más en pensar en el primer trimestre 2024, no 2024 realmente. O sea, nos queda un año que viene, caída del crecimiento, subida de los tipos de interés. Este gráfico es el Euribor. El Euribor es el referente de todas las hipotecas. Está graficado, como hay muchos datos, yo les digo, desde el 99, que está aquí, y aquello que casi no se ve, es septiembre de este año. Lo que ven ustedes por debajo de la gráfica, todo ese tiempo, nosotros llevamos desde el año 2014-15 hasta este verano, concretamente hasta el mes de mayo, con tipos de interés negativos. Es decir, que toda aquella persona, empresa, que haya pedido una financiación, una hipoteca, ha estado pagando unas cuotas muy bajas, porque los tipos de interés eran negativos. Esto que ven ustedes por debajo del cero no lo vamos a volver a ver. Y es mejor que no lo volvamos a volver a ver, porque esto significa que esto ha estado artificialmente creado los tipos negativos. Y esto es por la actuación directa del Banco Central Europeo. La normalidad en circunstancias normales es que los tipos estén entre el 2. 2 con el diferencial que apliquen los bancos, en un 3%, 3 y algo, esos serán los tipos normales a los que nos vamos a mover. Si ahora ustedes hoy quieren pedir una hipoteca variable, naturalmente, tendrá que ser a partir del 4, 4,5%. Y eso ha subido del mes de mayo al día de hoy. Esto es un cisne negro, esto es una irregularidad, esto es un indicador que podría pasar, podría. ¿Esperamos que pasara? No, sinceramente no. Han creado muchas tensiones en la sociedad, muchas. La buena noticia de todo esto, el 70% de las hipotecas que hay ahora mismo en España en el sector financiero son fijas y se han constituido en esta época de que los tipos estaban bajos. Es decir, que los problemas a nivel social que puedan generar una subida de tipos alta se amortigua por este dato. Segundo dato, si el 70%, el 30% es variable. Y dentro de ese 30% posiblemente puede haber grupos sociales que se vean perjudicados. Pero el problema social que se está generando o que se están ustedes oyendo en los medios de comunicación de que la subida, esto es catastrófico, sí, es verdad, ha subido de una manera muy brusca. Catastrófico generalizado, yo diría que no tanto, caso a caso. Y no quisiera entrar en más particularidades que ahora mismo están aplicando las distintas entidades financieras. ¿Qué podemos esperar por los tipos de interés? Esto es elaboración también de Santander Private Banking en consenso con Bloomberg, y nosotros preveemos el Euribor, donde ven ustedes que pone Euribor 12M, 12 meses,
vemos que en diciembre del 24, los tipos los veremos otra vez en circunstancias un poco más normales, 1,75. Antes, no. Esto es una mala noticia para los que están endeudados, una buena noticia para los ahorradores, porque aquello que ustedes hace tiempo que no habían visto, que son los plazos fijos, pues volveremos a tener las entidades financieras plazos fijos. Esta también es la buena cosa para la gente para los ciudadanos que viven de una pensión, pues también verán revalorizada su pensión a los datos de la inflación que ahora mismo hay. Fíjese en Estados Unidos cómo están. Ahora mismo contratar un depósito en Estados Unidos a un año está al 3, bueno, ya está un poco mayor, está al 3,45 ahora mismo ya, en dólares, naturalmente. Los tipos de interés en Estados Unidos se van a mantener altos muchísimo más tiempo. Importante, el paro. Cómo está el entorno económico, cómo tenemos en la zona euro el desempleo. Pues en todo lo que son Alemania, Francia e Italia, los niveles de desempleo estarán rozando el 10% de la población activa. España es la línea verde, está superior, pero los niveles estarán alrededor del 13-15% de la población activa. Es decir, este pico que ven ustedes aquí arriba fue la crisis del 2008-2009. Eso no lo vamos, por suerte, no lo vamos a volver a ver, por suerte. En resumen, hay una diferencia entre lo que puede pasar en la zona euro, donde los mercados de capitales ya descuentan, como les decía, que habrá una recesión. Una recesión quiere decir que el Producto Interior Bruto durante 3 trimestres consecutivos va cayendo. Eso es lo que quiere decir recesión. Crisis económica es otra cosa. Es que toda la economía está hundida. Y no es el caso. La situación en Estados Unidos, donde lo que preveemos es un aterrizaje de la economía de una manera mucho más suave. Aunque el 2023 puede también registrar una contracción económica. Lo que sí que vemos es que las políticas monetarias de los países, tanto sea Reserva Federal como Banco Central Europeo, van a parar de comprar activos, que es lo que ha sustentado el que los tipos de interés estén tan bajos. Y en cuanto a los acontecimientos geopolíticos, yo tengo que decirles que no sabemos, son impredecibles. Se sabe cuándo empiezan, cuándo no terminan, ¿no? Pero para cualquier proyecto empresarial que ustedes tengan aquí y ahora, el que haya una guerra en Ucrania, es muy duro decirlo, no tiene tanta relevancia hoy por hoy realmente. No podemos decirles cuándo van a parar la guerra, cuándo va a terminar y sobre todo cómo va a terminar. Eso no lo podemos prever. No somos analistas políticos ni en este sentido. Yo ahora lo que sí que quisiera era centrarnos en lo que todos estos datos del cuadro económico, el entorno económico que he estado hablando, eso qué implicaciones tiene para los sectores más presentes en nuestra economía de la ciudad, ¿no? Hemos dicho que los vientos nos han traído cambios disruptivos y han acelerado los cambios estructurales de nuestra sociedad. Han habido cambios humanos, ya no nos vemos tanto cara a cara, sino que hay una videoconferencia por medio. El trabajo de la oficina se ha hecho un trabajo flexible, con lo que esto ha supuesto en los cambios en la organización. Los combustibles fósiles están dando paso a la economía, a la energía verde. La globalización está ahora mismo siendo cuestionada y se está yendo más a la localización, es decir, están volviendo las empresas si antes todo se fabricaba en China, ahora se está replanteando la vuelta al continente.
Un detalle. Es muy curioso que en toda Europa solamente haya una empresa que se dedique a hacer chips. SLM, es una empresa holandesa. Solamente hay una. Todos los chips que tenemos en todos los instrumentos, en el coche, los móviles, yo diría que hasta los microondas, todos los chips que hay vienen de Taiwán y de Corea, pero básicamente es de Taiwán, de las empresas en Taiwán y en China. De forma que aquí vemos que la globalización que pensábamos que iba a ser la gran ayuda para rebajar costes, lo que ha evidenciado es una debilidad importante de la economía a nivel mundial. Esa no liberalización, sino localización, nos está trayendo a políticas más de proteccionismo. Estamos primando lo que se produce en España o en Europa antes que el libre comercio. Esto es un cambio bastante importante. Pero además de estos cambios, desde mi punto de vista, se está ocasionando un cambio del paradigma económico. Se está iniciando, ya no ahora, llevamos ya unos años con el cambio del paradigma económico. En la sociedad tenemos el Estado, el mercado y la sociedad civil. Siempre se está en la pugna entre el interés económico, público y privado, que primamos economía social, economía privada. La colaboración entre el sector público y el sector privado no queda muy clara la línea. Todo esto, la realidad que estamos viviendo, nos está cambiando los paradigmas y la realidad cambia antes que el paradigma económico como tal que la sustenta. Esto, no nature, no future, esto es el emblema de todo el movimiento ecológico, ¿no?, que hay ahora mismo. Miren, el paradigma económico, con la pandemia, hemos visto que todo el mundo se ha unido para desarrollar una vacuna, producirla y distribuirla. Quiero remarcarles que la única vez que desde que se ha unido todo el mundo para conseguir este objetivo fue en la Segunda Guerra Mundial, que se unieron todos los países, pero para construir armas. Todos los países se unieron y todos se pusieron a construir armas. Esa experiencia, ese ejemplo, cuando se ha vuelto a repetir para fabricar las famosas vacunas, ¿no? Esto es un cambio disruptivo, es un cambio que nos lleva a una sociedad diferente. A nuestro alrededor, todo este cambio que se está produciendo a nuestro alrededor, no podemos pensar que la realidad local es inamovible. Todos estos datos que yo les he dicho y algunos más que vamos a ver, no podemos pensar que nuestra realidad de Gurriana es inamovible, que no se puede cambiar. Está muy influida con esto y lo importante es tener los ojos abiertos en ver cómo esto le influye. La guerra de Ucrania lo que ha encarecido es la energía y los riesgos de destrucción que ha habido en toda la sociedad, dentro de la vieja Europa. Hay un cambio de las fuentes de energía, los cambios de climatología nos están sensibilizando para proteger más el medio ambiente, después del verano tan espantoso que hemos tenido este año, ¿no? Y llevarnos a la agricultura más ecológica. Estamos ahora mismo en unos cambios legales propiciados por todo este cisne negro, que es del cambio de los pesticidas. Los pesticidas químicos van a ser prohibidos en unos años, en muy pocos años, y se tiene que buscar una alternativa a los pesticidas químicos. Y existen, ahora mismo ya hay, y lo vamos a ver. Pero no solamente se producen cambios en el ámbito de la economía y de la sociedad, desde mi perspectiva, se están produciendo cambios en los paradigmas económicos. Hemos estado
Hasta ahora, si ustedes recuerdan, el lema que teníamos era que cuando el Estado era más pequeño, era mejor para las empresas. Ese era el paradigma en vigor hasta ahora. Cuanto más pequeño era el Estado, mejor le iba a ir a las empresas. Y estas medidas o este paradigma empezó a fraguarse allá en los años 70 y 80, pero ha empezado con la señora Thatcher, con Margaret Thatcher y después con Reagan en Estados Unidos. Pero ese paradigma empezó a tambalearse en el 2008-2010, con la gran crisis del 2008-2010. Desde esa época, los bancos centrales empezaron con una actuación de compra y de ayuda a las empresas y a los estados. A la friolera, tengo que decirles que actualmente el Banco Central Europeo tiene en su balance una deuda de 4,8 billones con B de euros. Estos son ayudas directas que están teniendo ahora mismo los estados y las empresas. 8 billones son 12 ceros en este caso. La Reserva Federal está ayudando a los estados federales de Estados Unidos y al resto del mundo y a las empresas con 9 billones, también con B, 12 ceros. Es decir, que de eso de que el Estado, cuanto más pequeño, mejor les iba a las empresas, parece que las empresas están siendo bastante más flexibles en ese sentido. Están dejándose ayudar por el Estado. Y esto lo hemos visto y se sustancia, voy a darles 4 datos con esto. Cuando el COVID, volvemos a los cisnes negros, Estados Unidos y la administración Trump, ninguna duda de que para la administración republicana o el Partido Republicano, cuanto más pequeño sea la intervención del Estado en la economía, mejor. Bien, en la administración Trump, en la época del COVID, aprobó un paquete de ayudas de 2,7 billones de dólares. Estos billones son miles de millones. Los americanos utilizan los números así. Cada americano adulto recibió en la época de la pandemia un cheque por $1.200 cada mes. Si era una familia eran 2.750 y 500 dólares por cada hijo más. Es decir, que la economía, la administración Trump, el Partido Republicano Trump, inyectó dinero en la economía. El papel, ya no había tanto problema en eso de que las empresas que el Estado fuera más grande y que estuviera ayudando a las empresas, parecía como ese paradigma empezaba a desdibujarse, vamos a decirlo así. Se destinaron, y hay que recordar que en Estados Unidos no existe la seguridad social como en Europa, y el paquete de ayudas al gasto hospitalario, que aquí estarán las vacunas seguramente, pero también a los centros sanitarios, fue de 100.000 millones de dólares. La administración Trump le continuó con Biden y Biden continuó con el paquete de ayudas de 1,8 billones de dólares para afianzar, reinvertir, reconvertir el estado del bienestar y la lucha por las desigualdades. Pero en Europa hemos hecho lo mismo. Fíjense solamente en las cifras. Todo eso son ayudas directas a la economía y a los ciudadanos y a las empresas europeas. Y no tanto a los estados, sino a las empresas europeas y a los ciudadanos. Solo en el 2020, cuando la pandemia, se aportaron ayudas fiscales, que es lo que se llama así, por valor del 8% del PIB europeo. Y se dieron avales y préstamos por el 19% del PIB europeo. Como ven, el Estado, el paradigma, el Estado cuanto más pequeño, mejor,
pues parece que se empieza a desdibujar. Bien, seguimos con los cisnes negros y seguimos con el foro buscar esos cisnes negros o esos cambios en Burriana. Yo voy a partir del informe, como les estaba diciendo, que empezaron el equipo del señor don Alberto Marco y el equipo de los 12 profesionales, algunos están por aquí, en el que hacían hincapié o querían, sobre todo, la Burriana, que tenía que ser la economía, la sociedad, tendría que ser una ciudad verde, una ciudad agrícola, con una industria respetuosa del medio ambiente y basada en un urbanismo residencial. Ese era el modelo que se diseñaba en el proyecto EDUSI, el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible. Ese proyecto EDUSI estaba siguiendo los objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas y se basaba sobre todo en el número 11, que hablaba de las ciudades sostenibles. Y yo les pregunto, ¿y por qué no aspiraron toda la sociedad de Burriana a aspirar a cumplir los 17 principios de las Naciones Unidas? ¿Por qué no? El concepto de sostenibilidad, mire, ahora lo estamos oyendo en todas las conferencias, en todas las declaraciones que se hacen públicas, ¿no? Estos 17 principios están redactados hace 30 años, pero en los 2 últimos años se están incluyendo en todos los discursos políticos, en los agentes sociales y en esta conferencia también. El concepto sostenibilidad lo acuñó la expresidenta de Noruega, la señora Gro Brundtland, en el 89, o sea, 30 años. Y se presentó a las Naciones Unidas. Todo eso ha ido evolucionando con la conferencia de Río y la última que ha habido en el Cairo. La sostenibilidad, lo que busca en estos 17 principios, se basan en 3 conceptos. Las normas de ASG, ¿no? Ambiental, social y de gobernanza de la sociedad. Básicamente creo que el que está más extendido es lo que hablamos del ambiental, que el cambio climático es muy evidente, el agotamiento de recursos, los residuos, cómo tratarlos, la contaminación. Pero para mí, además de si el lado ambiental es importante, el lado social y el lado de gobernanza corporativo, yo creo que es donde se puede realmente ayudar a cambiar la sociedad. Las principales temáticas ambientales son esto que le estábamos diciendo: los recursos naturales, la energía, la gestión de las aguas. Las buenas prácticas de estos principios o de las emisiones de dióxido de carbono, lo que hacen es tener un buen posicionamiento en estas temáticas. Lo que generan es menos riesgos de normativa. La normativa va a ir para realmente apoyar y hacer cumplir que los recursos naturales, la energía, la gestión de las aguas, las emisiones de dióxido de carbono se reduzcan. Si nuestra empresa, nuestra tienda, nuestra sociedad, nuestra asociación, nuestra ciudad no está bien posicionada en esto, no estará cumpliendo las normativas y estará incurriendo en riesgos reputacionales importantes. Y también tendrá, si lo cumple, tendrá menos riesgos de ser multada. En cuanto a la temática social, aquí entraríamos en revisar cuáles son las condiciones laborales que tienen las empresas y cuáles son los estándares, cuáles los conceptos de salud y de seguridad en el trabajo. El cumplimiento de las buenas prácticas, lo que está comprobado es que producen estas empresas tienen una mayor productividad, porque además ayudan a retener talento, a retener a las personas que pueden aportar más y hacer crecer más
las empresas. Habrá menos huelgas. Y esto es importante. La gobernanza, esto parece no tan evidente a primera vista. La principal temática de la gobernanza en las empresas, cotizadas, no cotizadas, es promover la ética empresarial, luchar contra la corrupción, el cumplimiento y los controles internos y la democracia en el accionariado. Esto estaría relacionado sobre todo para tanto las empresas cotizadas como no cotizadas. Las buenas prácticas sostenibles lo que van a generar es una mayor confianza y relación con los inversores, menos conflictos, naturalmente, y por supuesto, un mayor apoyo gubernamental. Lo que estamos viendo es que tanto las entidades financieras como las entidades públicas van a valorar, van a tener un rating, van a establecer un rating de las empresas que cumplan esto. Es decir, ustedes van a pedir una financiación, son una empresa, van a pedir una financiación. Si el rating sostenibilidad con esas tres variables, medio ambiente, social y de gobernanza, no se cumple, ustedes estarán incurriendo en mayor riesgo para las entidades financieras y por lo tanto tendrán unos precios a lo mejor menos competitivos para su proyecto empresarial. Y esto mismo puede ocurrir en las sociedades, en las ciudades a la hora de pedir subvenciones o ayudas públicas. El rating ASG lo vamos a tener que ver desde ya. Ya mismo, desde este lunes pasado, se ha aprobado una directiva, un reglamento del Consejo Europeo en el que ya hay un calendario de puesta en marcha de estas medidas. Burriana, una ciudad más verde. Hay una variable que es la variable, ¿cómo se mide eso de ser verde o no ser verde? Pues se mide por la huella de carbono. La huella de carbono de Burriana será la suma de las huellas de carbono de las que generen las familias, las empresas, las instituciones públicas. La sostenibilidad, debo decirles, que está cambiando las reglas del juego mundial y está influyendo en todas las relaciones económicas. La huella de carbono sería, la definición exacta, sería la cantidad de gases de efecto invernadero que se genera para producir productos o servicios que se venden en nuestra actividad diaria. La no gestión de la huella de carbono, como él estaba diciendo, va a generar realmente unos riesgos para las empresas. La producción de alimentos, de los productos agrícolas, genera el 26% de las emisiones globales de carbono a nivel mundial. Es decir, vamos a llegar un día que igual como vamos a comprar, si nosotros vamos a ir a comprar cualquiera de estos productos que ven ustedes aquí en esta cesta, además del precio, de la calidad, de la cantidad de azúcar o no azúcar que tienen, vamos a ver el porcentaje o el dato de huella de carbono que tiene cada producto y que se ha utilizado para producirlo o traerlo hasta su mesa. Incluso en los restaurantes, cuando vayamos a comer, estaremos, además de la carta y el precio, veremos la huella de carbono que se ha generado para producir ese plato, esa ensalada, esa comida. ¿Y todo eso por qué? Porque la huella de carbono va a ser la unidad de medida, igual como tenemos las megas en el teléfono. Ahora estamos familiarizados en cuántas megas tenemos en el teléfono y la capacidad que tenemos en el teléfono. Pues la huella de carbono será la capacidad, el otro indicador. ¿Cuál es la huella de carbono? Esta es mi huella de carbono. Mi banco me lo dice cada mes. En el mes de septiembre yo generé
518 kilos de CO2. ¿Cómo lo sabe mi banco? Por el consumo. Estos son, cada mes yo recibo este dato. Es por los consumos que yo hago, por lo que yo tengo domiciliado en la cuenta. Y como lo que más gasto es en mi casa, luz, teléfono, gas, todas estas cosas, pues esta es la configuración de mi huella de carbono. A su vez, ¿vale? Ya tengo el dato. ¿Y ahora cómo lo compenso? Porque vuelvo atrás. Perdón. Esto me indica aquí abajo que yo tendría que plantar 25 árboles para compensar esta huella de carbono. ¿Cómo los compenso? ¿Tengo espacio para plantar 25 árboles? Bueno, hay 2 proyectos. Me proponen 2 proyectos. Yo en mi casa no puedo plantar más árboles, pero hay 2 proyectos, uno de reforestación cerca de Teruel y otro de reforestación en Colombia. Y me dicen que para compensar toda esa huella de carbono, cada mes o este mes de septiembre yo tendría que pagar, si decido invertir en el proyecto de Teruel, 28 euros, 28,85. En el de Colombia, 6. En Burriana estamos arrancando árboles, ¿no? Compensar la huella de carbono es plantando árboles. Un comentario. Yo les doy datos para que ustedes saquen sus propias conclusiones, como dice la periodista, ¿no? Estos son los datos, suyas son las conclusiones. Burriana, una ciudad agrícola, para pasar de aquí a aquí, no pensemos que la tecnología lo va a resolver todo. No pensemos que poniendo robots que recojan las lechugas ya va a ser suficiente. Las soluciones a los problemas actuales no vendrán solamente de aplicar tecnología. Aquí hay muchos conceptos a la vez, ¿no? que van a tener su incidencia en las producciones agrícolas. El Big Data, los microrobots, la agricultura vertical, las innovaciones en materia de inteligencia artificial, lo que se ha sustentado y lo que se ha visto es que se aplican, se han abaratado los procesos de producción agrícola. Todos estos detalles y sobre todo lo que se ha visto reducir el coste de la automatización. Con el Big Data, tecnología de la inteligencia artificial, lo que ha permitido es reducir los costes de automatización. Y la automatización es una de las soluciones para pasar de aquí a aquí. Creo recordar, siempre que hablo con algunos de ustedes, que el problema es el coste de mantener las tierras o los cultivos, ¿no? Bueno, pues para pasar de un lado al otro no se hace solamente introduciendo robots. Se necesita aplicar todo este tipo de información. Burriana aquí tenemos una industria respetuosa con el medio ambiente. ¿Qué tipo de industria? Agroalimentaria, de comercialización de frutas, kilómetro cero, de proximidad. Estamos ante unos cambios importantes del tamaño de las explotaciones. Burriana, estos son datos que he sacado del informe de don Alberto Marco, que Burriana tiene, el término de Burriana son 40.526 anegadas, de las que 12.500 están abandonadas ahora mismo. El 31% de todas las anegadas del término municipal están abandonadas.
Y ahora mismo estamos en un cambio del negocio, del modelo de negocio. Hasta ahora, lo que teníamos en lo que era más común en Burriana era el huerto, los almacenes, el packaging y la distribución. Y llegaba el consumo. Pero había un apartado que ahora lo tenemos que contemplar, que es el último, la reutilización. La reutilización de los productos, de los desechos, de lo que había tanto en las distintas fases. Ese proyecto, aquí nadie se estaba ocupando de la reutilización. Entiéndase, naranjas que se van a tirar, el agua en el lado del packaging, que es como se da el tratamiento de cuando llegan del huerto al almacén, cómo se lavan todos los productos químicos que se utilizan para brillantar, etcétera, las ceras y demás, pues todo eso se está llegando, pero nadie se ocupaba de la recuperación. Todo lo que yo les estoy diciendo aquí son oportunidades de negocio que hay y que ahora mismo todavía no está cubierto y que se tiene que cubrir por los cambios normativos. A su vez, hay una integración de toda la cadena de valor. Esto eran empresas separadas. Ahora mismo hay una integración de la cadena de valor. Están saliendo empresas, que vamos a ver 3 ejemplos, en el que son los propietarios de las tierras, los propietarios de la manufactura, ¿no?, del packaging, y los propietarios de la distribución, y con acuerdos para llegar al consumidor. Y lo más importante, con esta integración de todo este modelo, lo que se está consiguiendo es una mayor autonomía financiera. Lo que dice la nueva legislación, ¿no?, y a la que vamos de sostenibilidad, la legislación o las normas ASG, que les llamamos, ESG es lo mismo en inglés, es lo que promueven es la trazabilidad. En este dibujo del CO2, en este dibujo casi vamos a tener que poner un código de barras en cada una de las naranjas y clementinas que salgan de nuestros huertos o salgan de los huertos. Porque el modelo ASG lo que busca es saber en cada naranja, cada mandarina, cuál es la huella de carbono. Esto, si ustedes están, porque les estoy viendo la cara diciendo, y esto como yo, agricultor pequeño o comerciante pequeño, ¿esto cómo lo hago? Miren, de todas las gráficas que ya llevamos unas cuantas mostradas, esta es la gráfica que a mí más me ha sorprendido y preocupado. Estos son los fondos de inversión, están entrando en este negocio del cultivo y comercialización de los frutas y hortalizas y verduras. Fíjense en la raya verde. Hemos pasado desde el 2005 al 2020, hay 200 fondos que se llaman de private equity en España que están comprando tierras y están comercializando frutas y hortalizas directamente. 200. Los otros indicadores es lo que los otros colores indican en qué están invirtiendo estos private equity. Private equity en castellano diríamos que es capital riesgo, se llaman. Son fondos que no invierten solamente en acciones, bonos del Estado y demás, invierten sobre todo en industrias, toman participaciones en industrias. Nuestros vecinos de aquí, de la Plana Baixa, que trabajan en el sector azulejero, los conocen bien desde hace ya bastantes años. Estos 5 ejemplos son de los fondos más activos en el mercado español actual. Hay 2 españoles, que es el Miura Partner Equity, que es el líder europeo del
la comercialización, producción y comercialización de cítricos, Attilan y Elaya es un fondo private equity que invierte sobre todo en grandes explotaciones de Andalucía. Los otros, en Winchester Group Investment Management, es un fondo canadiense que tiene varios vehículos de inversión. El que Newven Natural Capital Fund es uno de ellos que está siendo muy activo. Voy a volverles a repetir las anegadas que tenemos en Burriana, ¿no? Hemos dicho que son que hay abandonadas hay 12.500 anegadas. He hecho un poco la traducción en hectáreas porque lo que vamos a ver luego está en hectáreas y más o menos esas 12.500 anegadas se corresponden a 1.038 hectáreas, más o menos. Si los cálculos no me he engañado. 1.038 hectáreas, nos quedamos con ese dato. Como les he dicho anteriormente, el fondo Miura Private Equity tiene una división de cítricos y le han puesto el nombre de cítricos. De todas estas empresas, la que les sonará es la primera, Martín Navarro, de Aldazora. El proceso de compra de Private Equity, de Miura Private Equity, empezó en el 2016 y compró Martín Navarro. El año siguiente, Río Tinto, lo que están cultivan cítricos orgánicos. Perales y Ferrer fue en el año 18 y el último, Frutas Ester, que está en Andalucía. Río Tinto está en Andalucía, Perales está en Murcia, Perales y Ferrer está en Murcia. Y tienen una división que aglutina a las 4 empresas, en las que a su vez tienen las tierras. Es decir, este es uno de los ejemplos de integración del negocio. Y hasta ahora estábamos acostumbrados a ver al que tiene la tierra, al que tiene el almacén, al que tiene los camiones, y después estaban los distribuidores fuera de España, ¿no? O en España. Este dato es muy significativo. En aquel de allá, fíjense que todo su proceso de compra y de financiera solamente se financian con bancos en el 9%. El resto, como ven, del dinero para hacer estas compras y el funcionamiento, sale de fondos de inversión. Y el 24%, que casi no sé si se ve para allá, casi ve que pone 24% endowment in universities. Esto hace referencia a que estas empresas, a su vez, tienen el departamento, la división de investigación y desarrollo, y están generando patentes. Y por las universidades y para investigación les financian el 24% de su presupuesto. Está siendo financiado por universidades y por becas. ¿Y dónde venden? ¿Y de dónde procede este dinero? El dinero que está financiando este grupo cítrico. Pues mire, el 36% procede de Estados Unidos. Estos son los fondos de inversión. Después, el que pone aquí abajo, DAC es Alemania, Austria y Suiza, en este caso. Procede los otros 26%, los porcentajes más grandes. Suiza, fondos de inversión. Como ven, viendo estos datos, uno puede pensar que el mundo, ¿qué ha pasado? Por eso lo del futuro ya es presente. Esto ya está existiendo y esto está existiendo desde el 2016. Desde el 2016 ahora, miren cómo se ha revolucionado el sector de cítricos y cómo se ha revolucionado la producción, la comercialización y el tratamiento de los cítricos. Pero vamos a mirar una cosa más. Nos acordamos de la cifra de las anegadas, estas que estaban abandonadas, 12.500,
1.038 hectáreas. Este cuadro lo que dice, fíjense en las Cítrico, estas 4 empresas tienen 1.678 hectáreas solamente de la producción bio. Es decir, como todas las tierras, casi como todas las tierras que se han abandonado en Burriana, ellos tienen solamente esas tierras destinadas a la producción de bio. Ellos están utilizando, tienen ahora bajo producción 10.000 hectáreas y consumen 11 millones de metros cúbicos de agua. La cifra de facturación anual son de 450 millones al año. Y tienen empleados a 1.090 personas. Como ven, aquí estos son los datos, la cuenta de resultados de la empresa del año pasado, del 2021. Están dando datos de consumo de electricidad, 45.000. Consumo de agua. CAPEX, esto quiere decir el capital de la inversión, son 10,5 millones en este caso. Y aquí hay otro dato que para mí me parece importante, el gasto en formación de los empleados, 13,8 horas al año. ¿Y por qué están hablando de producción de cítricos, inversión, consumo de agua, consumo de electricidad? Las normas ASG. Esto es lo que están publicando. Como ven, no solamente se trata que una empresa sea rentable, sino que además tiene que ser sostenible. Y con estos datos ellos han empezado a cumplir la normativa ASG, aunque todavía no era obligatoria. ¿Dónde están vendiendo? Cítrico, ¿dónde está vendiendo? ¿Y qué está vendiendo? Pues el 37% está vendiendo naranjas, el 37%. Y el 35% fruta que se pela con facilidad. Yo diría que estaríamos hablando aquí serían clementinas, diría yo más bien, ¿no? Limones, stone fruit son frutas de hueso, grapes es uvas y strawberry, frambuesas. ¿Y dónde se está vendiendo? Se está vendiendo a España. El 25% de lo que están produciendo se está vendiendo al mercado local, realmente. Algo un poco más en el Reino Unido, Benelux, pero como ven, están teniendo una cuota de mercado español muy alta, el 25% de su producción, y están consiguiendo con las explotaciones situadas en distintas zonas para aprovecharse de las ofertas de mercado. La huella de carbono de cítrico. Pues huella de carbono nos está diciendo cítrico. Todo esto yo les invito, si quieren y tienen curiosidad, a meterse en la web de Cítrico o de Miura, miura.com, y estos datos están sacados de allí. Y curiosear ver lo que están haciendo. Cítrico, a su vez, el grupo, lo que les está diciendo es que ellos tienen 4.160.000 árboles plantados. Y saben lo que produce la huella de carbono que tiene según los árboles que tienen. Los que son más adultos tienen más huella de carbono y los más jóvenes no. Con esto que están consiguiendo, no les voy a leer todo lo que como es en el informe, lo que están consiguiendo es que están renovando los árboles y con eso están cubriendo la huella de carbono que el negocio está generando. ¿Se acuerdan? A mí me decían que tenía que plantar 25 árboles. Bueno, pues su negocio es cultivar árboles, entre otras cosas, cultivar árboles, ¿no? Hay un reglamento, como les decía, que es de obligatoriedad ya,
el reglamento de la Comunidad Europea en el artículo 8 ya está obligando a dar esta información. Y otro dato más que a mí me ha parecido preocupante. Cítrico ha comprado árboles, ha comprado huertos. Este año se han cerrado, Cítrico concretamente, ha cerrado operaciones con la canadiense PSP y ha vendido huertos por valor de 150 millones de dólares. Es decir, compró cuando creó este grupo empresarial, compró huertos y ahora a su vez está vendiendo las tierras y seguramente los alquilará. Atilán y El Haya ha vendido tierras de cultivo, 7.000 hectáreas en Andalucía, sobre todo de olivo, por un importe de 250 millones de euros. Estos son cantidades muy importantes. Yo creo que el mercado lo que acabaremos viendo serán empresas que tendrán la teneduría de las tierras y el resto de negocio. Esto es lo que está diciendo estas operaciones. Estas operaciones se firmaron en junio de este año, realmente. Como ven, el sector agrícola, que parece como muerto, realmente se está moviendo mucho. Yo creo que están siguiendo un poco el modelo. Saben ustedes, los hoteles, las cadenas hoteleras, hay cadenas que están especializadas en la gestión del inmueble o otras en la gestión de los servicios que se dan en los hoteles. Pues parece que esto va por aquí. Habrán fondos de inversión que tendrán la teneduría de las tierras y la explotación de las tierras y otras que tendrán la comercialización, parece. Es una impresión personal, ¿eh? Otro ejemplo que tenemos importante es AM Group. Esto es una empresa familiar, años 30. Se constituyó San Antonio Muñoz de Murcia. Es una empresa familiar, como cualquiera de las que puedan tener ustedes en la mente, que puedan ser de aquí de la zona. Empresa familiar, grupo importante, y se ha hecho un monstruo. En el año 2019 entró Bain Schwartz Partners y tomó el 30% del capital social. Cuando un fondo de inversión toma una participación en una empresa, la empresa sufre una revolución interna y tienen que hablar el mismo lenguaje. Si llegaron al acuerdo del 30% en el capital social y desde entonces han conseguido esa presencia internacional, es porque el equipo directivo de AM Group, Antonio Muñoz Group, se ha profesionalizado y habla el mismo lenguaje que los fondos de inversión. Entonces, como verán, el lenguaje, la forma de comercializar las naranjas que tenemos en Burriana ha hecho un cambio bastante sustancial. Antonio Muñoz, AM Fresh, les he querido marcar este dato. Son propietarios de 100 patentes de variedades de uvas y de cítricos y de otras frutas. Antonio Muñoz, ellos están especializados, saben, en la uva esta que no tiene pepitas. Pues ellos son el líder en el mercado español de estas uvas, comercializa estas uvas. Y a nivel mundial, pues fíjense el nivel de ventas que tiene. Tiene unas ventas de 1 billón. Y esto era una empresa familiar que se creó en los años 30. Y la huella de carbono. La huella de carbono, se nota que es una empresa familiar y Cítrico es un private equity por la forma cómo facilitan la información. Entonces, en este caso, la huella de carbono de AM, ¿no? Nos pone en el evolutivo, no nos dicen cómo la compensan. Esto no lo he conseguido averiguar cómo lo compensan. Pero ya tienen dentro de su estructura, como les decía, tienen
un equipo de gente que está calculando y midiendo esto a día de hoy. Lo que yo ahora quisiera comentarles es un ejemplo que se sale de lo que sería la comercialización de frutas y hortalizas. Y daríamos un giro y nos iríamos a conocer esta empresa que se llama Kimitec. Kimitec es una empresa, un caso de éxito en Almería. Se fundó 2007-2008. Es una empresa andaluza, está en Almería, es una multinacional de biotecnología que se dedica a la investigación, al desarrollo y a la comercialización de biopesticidas, bioestimulantes, prebióticos y probióticos. Como hemos dicho, como les he comentado antes, hay una fecha marcada de caducidad de los pesticidas. Vamos a ver lo que hace Kimitec. Kimitec es un caso de éxito, como les decía, en el que están desarrollando la agricultura están desarrollando la agricultura que se va a crear a partir de ya. Estos son los datos de Kimitec, de los clientes de Kimitec, todos estos, en el lado agroindustrial. Les invito, si tienen curiosidad, a meterse en la web kimitec.com y curioseen dentro de la web. Es muy interesante ver todo lo que están haciendo. Un dato que a mí me ha llamado mucho la atención es que ahora mismo tienen 115 proyectos, de los cuales 15 son financiados por fondos de inversión, entidades bancarias, instituciones públicas. El resto, los 100, son autofinanciados. Les puedo decir y tienen 4 patentes propias y llevan invertidos más de 20 millones desde el 2013. No tengo aquí los datos, son datos que no podía facilitarles a ustedes, pero les puedo decir que sus datos de ventas son de 3 cifras anuales. Y esto es desde el 2007. Y la han creado 2 hermanos. Entonces, si estamos hablando de que los pesticidas químicos van a ser retirados en muy poco plazo de tiempo, imagínense el negocio que tienen esta empresa. Seguramente en la Comunidad Valenciana tendremos la competencia de Kimitec, ¿no? Pero seguramente, yo no lo conozco, por mi faceta profesional los he conocido. Aquí hay una componente también de Kimitec que me ha parecido muy interesante. Aparece la palabra Mavi. Ellos tienen una fundación. Como ustedes saben, en Almería hay muchas nacionalidades por toda la inmigración que han recibido. Ellos tienen una fundación que todas las tardes recogen a los niños de todas las nacionalidades para que hagan los deberes en la Fundación Mavi. Y les hacen equipos de fútbol, o sea, que no solamente se trata de la empresa de investigación, sino que están implicados en el lado ese social, lo de la ASG, ¿no?, el lado social. Vamos terminando.
Conclusiones. Como ven, desde mi perspectiva, como todos estos datos que le he estado dando, cuando ves el mundo con todos estos datos, yo veo el mundo mucho más positivo, realmente. Y es verdad que no todos los problemas son una crisis existencial o una plaga, que en la vida tenemos problemas y en la economía los hay, pero no todo, yo los veo mucho más positivos de lo que a lo mejor en la prensa pueden ustedes ver, ¿no? O pueden ustedes oír. Es verdad que el coste del crédito, la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores debido a la inflación, la elevada incertidumbre hará mella en el crecimiento del año que viene. Pero el consenso de los economistas otorga una elevada probabilidad de contracción del PIB, es verdad, en los próximos trimestres en Estados Unidos y en Europa. Pero en contraposición, el sector privado, las empresas, parten de unos niveles de ahorro superiores, mucho más a otras crisis. Y también el sector financiero goza de unos sólidos ratios de solvencia, de manera que es verdad que vamos a tener una crisis, o mejor dicho, vamos a tener un parón, una recesión, pero no vamos a llegar a ese nivel de crisis. Seguiremos con una inflación alta, hasta finales del año 23. Solamente con los datos que tenemos en la mano ahora mismo, decir que luchar contra la inflación es infligir mucho daño en la sociedad, sinceramente. Luchar a la inflación subiendo los tipos de interés es como el que opera sin anestesia, realmente, ¿no? Y desde mi perspectiva, parar la inflación se combate generando una recesión. Y si generas una recesión en la economía, eso se partiría de una premisa moralmente para mí muy cuestionable. Porque los bancos centrales están atacando la inflación con subidas de tipos de una manera muy brusca. Y eso es lo que yo les decía, que es como operar sin anestesia. Los países, por contra, y por suerte, los países occidentales se empiezan a introducir en el discurso social, político, la necesidad de un nuevo contrato social y de un pacto de rentas. ¿Para qué? Pues para que los niveles de clase social que puedan sufrir por estas inflaciones más altas vean compensados sus ingresos y no generar más problemática. Las noticias positivas de la inflación las esperamos ver en el primer semestre del 2023. Los tipos de interés altos benefician a los ahorradores y también a los pensionistas. La pensión el año que viene a los pensionistas les va a subir un 8,algo%, de manera que eso es una buena noticia también. Los más perjudicados en todo esto van a ser las empresas, al incrementar su coste de financiación, y los ciudadanos que tengan un endeudamiento muy alto. Estamos en un cambio del paradigma económico también. Los estados han intervenido en la economía. Llevamos 2 años viendo cómo los estados intervienen en la economía. Y hasta ahora los estados solamente intervenían en la economía cuando el mercado fallaba. La verdad es que el Estado no puede corregir el mercado hoy por hoy. Más bien el papel del Estado en los tiempos que nos vienen va a ser de co-crear junto con las empresas privadas. Vamos a ver el Estado emprendedor. Esta es la filosofía que hay, el espíritu que recoge el plan de recuperación de la Unión Europea que se llama Next Generation EU. Cuando revisamos la historia, vemos que cuando ha habido una buena compenetración Estado-empresa, sector público, sector privado, la humanidad ha dado un paso de gigante. El ejemplo más claro tenemos en el COVID. Pero hay otro ejemplo que quisiera comentarles. De esto yo me retrotraería en los años 60, al principio de los años 60, con la presidencia de Kennedy. Prometió, si hay uno de los tantos discursos,
creo que fue, no sé si uno de los primeros, en el que prometió que el hombre llegaría a la Luna antes de que acabara la década de los 60. Y el hombre llegó a la Luna en el 69. ¿Cómo se hizo? Pues la presidencia de Kennedy, la administración Kennedy, lo que habilitó es dar fondos a la NASA, fondos federales a la NASA, para que coordinara el trabajo de las empresas que tenían que suministrar a la NASA materiales, herramientas, motores, investigación. Estas empresas lo que recibieron fueron con la compensación económica por los gastos de este desarrollo, pero a su vez recibieron patentes. Patentes para que esos nuevos productos que estaban desarrollando a la vez que estaban investigando los pudieran comercializar. Y un fruto de una de esas patentes es la que creo que tenemos todos en casa, un microondas. El microondas que tenemos ahora y que está comercializado y está generalizado, se generó en esa época, cuando la administración Kennedy dio fondos federales para que las empresas investigaran y la humanidad dio un paso de gigante en la Luna. Burriana será una ciudad agrícola y más verde si aplicamos tecnología de la información para recoger y analizar datos y aplicarlos a la gestión de nuestros recursos. Tenemos que aplicar las normas ASG en la gestión del modelo de negocio. Y esas normas ASG, ¿por qué no cuando alguien va a pedir una licencia para abrir un comercio en Burriana, una empresa, no se le da el folleto de estas son las normas que se tienen que cumplir, por ejemplo, ¿no? La estructura de financiación del grupo empresarial utiliza fuentes de financiación no tradicionales. Es decir, vamos a ir a familiarizarnos a no solamente tener la financiación de los grupos bancarios, sino también de otras fuentes de financiación como son los fondos de inversión. Y todo esto tiene que ir ayudado de la educación y la capacitación para manejarnos en este nuevo mundo. Aquí, Burriana esto ya lo ha hecho, la colaboración entre la institución pública y la institución privada. Y tenemos un ejemplo en Burriana. Y me voy a retrotraer al primer ayuntamiento democrático y a Juanita Tejedo concretamente. En ese momento se apostó por crear un conservatorio de música en Burriana. Y ese conservatorio de música, y de ese conservatorio de música han salido hombres y mujeres que hoy en día están en las orquestas de todo el mundo. Este es otro de los ejemplos de cómo Burriana lo sabe hacer o lo puede hacer. Y ahora, con esto termino mi intervención. Les agradezco mucho su atención y estoy abierta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Encara que és tard, si feu preguntes curtes i les contestacions són breus, encara podem ficar alguna. Sabeu que a les 9 sempre tenim que acabar. Si hi ha alguna pregunta... Gràcies per la xerrada. La veritat és que ha sido impressionant la cantidad de dades que ens has aportat per a sostenir tota una sèrie de conceptes nous que ens tenen damunt i que d'alguna manera tenim que manejar-los. Jo només volia preguntar-te per un aspecte que has anomenat al final, l'aspecte de la gestió de les patents, en el cas de la sort. Però tinc la impressió, no sé si potser és compartida o no, que de vegades els negocis de les patents en les quals les administracions públiques inverteixen en profunditat, però després, degut a que el poder té i el compra una empresa privada, després tinc la impressió que no existeix un control al respecte molt
molt exhaustiu, potser un poc del poder de la comercialització, l'explotació de la plata, tenint en compte que moltes vegades són les entitats públiques les que a través de la investigació generen les bases sobre aquesta patent. Sí. Creo que sé por qué me pregunta el señor Olucha me hace esta pregunta. Voy a intentar, yo no soy especialista en patentes, no conozco el mundo de las patentes como lo puede conocer usted y creo que sé en qué sentido me lo está preguntando. Realmente, este es el quid de la cuestión. Usted me está hablando desde la administración pública, como catedrático que es usted. Y yo estoy hablando, esto es lo del Estado co-creador, co-crear. Vamos a entrar, y este es uno de los momentos, diría yo, de cambio importante, en el que el Estado tiene un papel, pero el Estado no va a ser nunca un empresario. Los estándares del Estado, de la Administración, son completamente distintos a los estados de una empresa. Yo creo que aquí va a tener que entrar, para que una administración pública actúe como Estado, como una empresa, tienen que cambiar los parámetros de valoración del éxito dentro de la administración. Es decir, en una empresa se valora si tiene éxito o no en los resultados a final de año. ¿Cómo se valoran los resultados de una administración pública? ¿Cuáles son? Y en cambio se está generando mucho valor. Es quién está creando el valor. En la disyuntiva el valor lo están creando las empresas y la administración pública. Y está creando mucho valor. Lo que no se mide es cómo lo crea ese valor. Yo creo que este es el quid de la cuestión en que en los próximos años tendremos que vamos a ver por este lado. Si a usted le interesa este punto, le puedo dar alguna bibliografía de alguna escritora, una economista, una mujer, Mazzucato, la doctora Mazzucato, que está trabajando en esta línea y me consta que está ahora mismo asesorando tanto al al gobierno del País Vasco como de Cataluña y creo que también en el gobierno central. Y está ayudando a establecer los estándares que la administración pública les sirva como valoración de los resultados de sus inversiones, porque estamos viendo que los estados, o las administraciones, mejor dicho, está inyectando mucho dinero. ¿Y dónde está generándose el valor? Este es el otro quid de la cuestión. Y el valor se está generando y se está viendo en los resultados del Producto Interior Bruto de cada año. Pero es verdad que falta una métrica, como existe la métrica en las empresas. Le daría la información. Muchas gracias. A nivel mundial, vamos a ver, Europa está implementando todas estas políticas para controlar la huella de carbono, tener todo esto controlado, que me parece perfecto, pero a nivel mundial, cuando los Estados Unidos o los BRIC hacen la guerra por su cuenta y no hacen caso de nada de esto, o África, por ejemplo, que tiene derecho a desarrollarse como nosotros lo hemos hecho en el siglo XX, todas estas cosas que vamos a hacer me parecen muy buenas. ¿Qué impacto van a tener a nivel global? ¿Van a ser útiles? ¿Se van a apuntar al cargo de los demás para que sean realmente eficaces? Gracias por la pregunta. Si viéramos los resultados de la conferencia que ha habido en Egipto estas semanas atrás, pues diríamos que seríamos muy pesimistas, porque parece que no acaban de ponerse de acuerdo en la cantidad de dinero que tienen que dar a África. En esto quiero decir, en las normas ASG, la vieja Europa, yo le llamo la vieja Europa, Europa es la que capitanea esta iniciativa. Las normas ASG están definidas a nivel mundial, pero quien está capitaneando con leyes y con la implantación es Europa. Esto es, la Comisión Europea ha tomado la decisión, bueno, ya no seguirán. Y es verdad, los dos grandes productores de más CO2 o que están contaminando más a nivel mundial es China y Estados Unidos. Esta es la cuestión. Ahora mismo es que todo esto se está definiendo.
Hay una directiva que le empezará a sonarle la palabra taxonomía. Yo no sabía, sinceramente les confieso, no sabía qué quería decir. La taxonomía es como cuando los biólogos o los hacen la descripción de la planta, los nombres estos en latín, ¿no? Pues ahora mismo se está definiendo esa taxonomía, que quiere decir cómo se va a traducir en el día a día, en la empresa, en la comercialización, en la producción, el cálculo de la huella de carbono. ¿Cómo es que nosotros, los financieros, lo sabemos más? Y le explico por qué. Porque desde hace 8 años, 9 años, ustedes, como consumidores, como inversores, pueden invertir en fondos de inversión que tengan la condición ASG, que no inviertan en armas, en prostitución, en empresas, quiero decir, no inviertan los fondos en empresas que produzcan armas, McDonnell Douglas o Nancaso, no inviertan en tabacos, por ejemplo, o utilicen en mano infantil para sus producciones. Y esos estándares están muy bien definidos y concretados en los fondos de inversión. Eso se está traspasando, se está transponiendo a la economía en general. Y en eso estamos. Por eso lo del futuro que ya es presente, porque en los próximos 4 o 5 años que tenemos por delante, esto lo vamos a ir viendo, teniéndolo más en la mano y en la prensa y en los medios de comunicación. Yo creo que si esta información la tenemos aquí en la ciudad, bueno, empecemos a pensar todos cómo la podemos aplicar en nuestro día a día aquí. Por lo pronto, sería una buena idea, y yo lanzo también aquí el lance de por qué no calculamos la huella de carbono que tiene Burriana. ¿Por qué no lo hacemos? Me consta que además del Santander, que es donde yo colaboro, CaixaBank lo tiene también en sus cuentas. De forma que, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos ponemos a calcular la huella de carbono y que Burriana realmente sea una ciudad verde, ¿no? En este caso. Bueno, sería un motivo de estudio. Las nuevas generaciones, yo me gustaría pasar el testigo a las nuevas generaciones, y este es un buen reto que podemos tener. Gracias. El impacto de la inflación, cómo ha funcionado todo eso. Europa se ve muy afectada por un concepto que usted ha dicho que Estados Unidos tenía de todo, que era la energía. Efectivamente. Ahora vamos a entrar en una zona, tipos de interés altos, inflación alta, a 1 año, 2 años, un par de años, no es demasiado grande, pero todo esto está sujeto a la compra de la energía. Sí. Hoy mismo hemos visto que Alemania, que es un país que está en contra de ha suscrito un contrato de suministro de gas por no sé cuántos años. ¿Qué pasa? Que en un momento de mucha tensión, como hemos vivido, que estamos viviendo, todas las ideas y todo lo que estamos aspirando a conseguir se nos va un poco a tierra o quitamos la vista de eso para concentrarnos en sobrevivir. ¿Qué está pasando con una empresa de Burriana, de Castellón, de Sí, en la zona. ¿Qué va a hacer Europa para asegurar que se puede aguantar ese proceso o ese tránsito? A ver, esto está en manos de los políticos realmente ahora mismo. O sea, los datos de crecimiento de la crisis económica que podemos tener, o del parón o económico que podemos tener, y estoy cogiendo la palabra crisis y no es crisis, será la recesión económica, va a ser la producida sobre todo aquí en Europa, por la dependencia que tenemos del petróleo, ¿no? El quid de la cuestión es pasar, ¿qué se puede hacer? Lo que están ahora mismo haciendo los gobiernos, y no mucho más.
Los crecimientos económicos, estas variables, las previsiones que hemos hecho, siempre que el precio del petróleo Brent esté situado entre los $80 barril, aproximadamente 80, 110. Si nos movemos en esa escala de 80 a 110, la crisis, no es la palabra crisis, la recesión será lo suave que estamos viendo. Si supera esos niveles de petróleo, el petróleo Brent, entonces la crisis será mucho más aguda. ¿Qué pueden hacer los gobiernos? Lo que están haciendo y poco más. Porque los gobiernos creo que lo que han hecho, en este caso el gobierno español, el gobierno francés y demás, y el portugués, el de topar el precio del gas, que en un principio era la excepción española o ibérica, pero que se han metido al carro el resto de los países europeos. Irá por aquí, pero no mucho más. Y concretamente, les doy un dato que no lo he puesto aquí, pero el dato es que se esperaba que la OPEP va a reducir la producción de petróleo. Cada día nosotros nos desayunamos con noticias que parecen contradictorias y necesitamos tiempo para ver la distancia. Los gobiernos o los Estados miembros europeos lo único que pueden hacer es mantener el suministro de este invierno de los productos energéticos, nada más. Aquí nosotros tenemos dos guerras. La realidad de todo esto es que hay dos guerras, la que se está jugando en Ucrania y la guerra del petróleo y del gas. Que esto ha sido con premeditación y alevosía. O sea, realmente la Segunda Guerra se ha empezado con toda la conciencia. Putin sabía lo que estaba haciendo y sabía las deficiencias de Europa. Pero yo le doy la vuelta al tema, al argumento. Aquí se ha puesto en evidencia la debilidad que tiene Europa. No tenemos petróleo, se lo estamos comprando a un sátrapa, ¿no? Bueno, este es el momento y se ha llegado a la convicción, la Unión Europea, de decir, bueno, sabemos que el petróleo, los productos derivados del petróleo, tienen una fecha de caducidad, que son 2050. 2050 el petróleo va a ser residual. Tengo una gráfica que no se la he traído por no abusar de tantos datos, pero ese dato me gustaría facilitárselo y se lo enviaré. En este caso, lo que ahora estamos haciendo, vamos a darle la vuelta. Este es el momento en el que hay que buscar fuentes alternativas de energía. El problema es el mientras tanto. El problema es el mientras tanto, en el que no hemos dejado el modelo gas y petróleo y no hemos pasado a ser energía sostenible. Los momentos de cambio son realmente los momentos difíciles, pero es donde se están generando más oportunidades. Lo que yo quiero decir con todo esto, y resumiendo, es el modelo de negocio que los modelos de negocio que teníamos establecido para la comercialización de frutas y hortalizas, para la producción de frutas y hortalizas, para la comercialización y fabricación de productos. Ese modelo se ha puesto en cuestionamiento y se tiene que volver a replantear todo. No sé si he contestado su pregunta. Así és. Lamentant molt, són les 9 i és l'hora a tope. Donar-li les gràcies a Rosana Canós per esta magnífica exposició i la veritat és que no solament a mi m'ha encantat l'exposició, sinó que estic bàsicament d'acord en les conclusions, en l'exposició, en els detalls i en els dubtes
i en les afirmacions. Nosaltres tindrem el privilegi ara de comentar-ho en Rosana en el sopar que fem els síndics amb ella. Lamentem que no siga possible continuar durant més temps, però això ho repetirem. I afegir finalment una cosa. Efectivament, al principi ho he dit corrents, perquè sabia que l'exposició era molt llarga, que la visió de Rosana no seria la típica visió pessimista de l'economia, sinó la derivada d'una intel·ligència cabal sobre la realitat. Jo crec que aquest és el principal valor de lo que hem tingut avui l'oportunitat de presenciar, i és que la intel·ligència, la ciència, al servei de l'economia i de la societat són tan importants que podríem somiar-ho perquè no te fas alcaldessa. Te fas alcaldessa, te presentes en una llista... Vicent, el cupo de la familia Canós a la contribución a Burriana yo creo que está debidamente y muy bien cubierto. No, però és que ton pare estaria orgullós de que una dona tan sabuda fora alcaldessa. El cupo de la familia Canós a la alcaldía de Burriana está muy bien cubierto. Molt bé, bueno, ho he dit perquè tenia ganes de dir-ho. En realitat sempre voldríem que els més sabuts i els més preparats estigueren en els llocs on s'han de decidir coses que ens afecten a tots. I després de donar les gràcies, doncs mira, te fem un present i que te servirà perquè te'n recordes encara més del teu poble quan estigues a Barcelona. Però obri-lo, perquè esta és la contrasenya, esta és la relíquia que ens identifica. Els que puguen esgrimir el que va obrir ara Rosana seran reconeguts arreu del món sense tindre que obrir la boca ni dir el que dia el poeta El Bessó, el Ciri Romano Sum, soc de Burriana. Només en que ensenyes això serà suficient. Un comentario, mientras abro esto. Si ustedes tienen alguna cuestión, pregunta, duda, yo les voy a dejar mi correo electrónico y encantada de que me manden ustedes las dudas que puedan tener. Estoy abierta a ello. ¡Oh, fantástico! Es el campanario de Burriana. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Muchas gracias. ¡Oh, es fantástico! Realmente no lo había visto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bona nit.